¿Alguna vez te has preguntado qué secretos sangrientos ocultan las leyendas del viejo oeste? Imagina un horizonte interminable, un desierto en silencio, y de pronto un aullido rompe la calma, tan antiguo y desgarrador que la arena misma parece estremecerse. Esa noche, bajo la luna rota, un hombre juró que ya no era dueño de su cuerpo, que algo salvaje lo habitaba, algo maldito, el hombre lobo. Piensa en este escenario, un pueblo polvoriento marcado por la desgracia, ganado desgarrado, como si una sombra con colmillos hubiera atravesado los corrales, y hombres que no regresan a casa. Dicen que fue el viento, dicen que fue un coyote, pero yo sé que no. Yo, Joaquín Murrieta, lo vi con mis propios ojos, y desde entonces cargo con la culpa de una promesa que jamás pude cumplir, una herida que aún sangra bajo el sol abrasador. Este relato no es un simple cuento para pasar el rato, es una de esas historias de terror que nacen del miedo real, de la obsesión y de la certeza de que lo imposible camina entre nosotros, porque en el viejo oeste cada sombra podía ocultar una criatura, y cada silencio podía ser la antesala de un grito. La criatura estaba allí, entre la sangre seca del desierto y el murmullo de los muertos, y ahora su recuerdo respira de nuevo. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. La casa de adobe respiraba como si fuera un cuerpo enfermo. Cada grieta en las paredes exhalaba un aliento rancio, como si la tierra misma quisiera expulsar recuerdos que nunca debieron guardarse. El polvo cubría los muebles, pero debajo de esa costra seca había huellas recientes, dedos marcados en la madera, como si alguien invisible hubiese pasado antes de mí. Don Aurelio caminaba con paso cansado, pero su sombra parecía moverse con un ritmo distinto al de su cuerpo, más larga, más retorcida, como si no le perteneciera del todo. Yo trataba de engañarme pensando que era el cansancio de tantos días, pero dentro de mí ya sabía, la criatura estaba cerca, y su presencia había manchado incluso los objetos que mi madre dejó atrás. En el silencio opresivo de la casa encontré frascos alineados como soldados en una repisa, cada uno con líquidos oscuros que parecían cambiar de color al mirarlos demasiado. El aire olía a cuero viejo y a hierro oxidado. Tomé una de aquellas sogas cubiertas de grasa reseca y al tocarla sentí un calor extraño, como si aún guardara el pulso de un animal recién sacrificado. Don Aurelio dijo que eran cosas de campañas viejas, pero su voz carecía de fe. Era la respuesta de alguien que había repetido esa mentira tantas veces que ya no sabía distinguir si era para protegerme o para protegerse a sí mismo. Esa noche, cuando el viento giró de repente, el ganado comenzó a gemir con un timbre roto, como si en lugar de reses fueran hombres perdiéndose en un sueño del que no se regresa. Me incorporé con el cuerpo rígido, los ojos abiertos al rumor de la noche. A través de la ventana lo vi. Don Aurelio salía arrastrando un bulto cubierto por una lona de yute, pero el bulto se movía y respiraba. Mi mano se cerró sobre la culata del revólver. No lo pensé, fue instinto puro. Algo en mí sabía que lo que estaba presenciando no pertenecía al mundo de los hombres. Lo seguí en silencio hasta la curva del Arroyo Seco, lugar al que siempre llamaron la Curva del Diablo. El aire allí tenía otro peso, como si estuviera hecho de cenizas invisibles. La luna pendía en lo alto, blanca y cruel, y en su luz vi la verdad. Don Aurelio destapó el bulto y reveló a un hombre atado de pies y manos, con la barba rala y los ojos encendidos de desesperación. Ese rostro no pedía ayuda, ya la había gastado toda. Era la mirada resignada de alguien que sabía lo que estaba por llegar, alguien que había entendido que el
Monstruo no siempre viene de fuera. A veces te entrega a alguien en quien confiaste. El viejo no habló ni una sola palabra. Rodeó al cautivo con piedras y derramó un líquido espeso sobre la tierra. El olor era insoportable. Cobre, hierbas secas y un rastro de sangre que parecía haber viajado siglos hasta esa noche. La mezcla se filtraba en la arena y el aire temblaba, como si el desierto reconociera un rito antiguo. Sentí cómo los cabellos de mi nuca se erizaban y la memoria me devolvió imágenes de mi infancia. Susurros en la cocina sobre hombres devorados por algo que nunca se dejaba ver completo. Cuentos de lobos que se erguían sobre dos patas y cazaban bajo la luna llena. El corazón me golpeaba en la garganta. Miré a don Aurelio y lo vi de otro modo. No era solo un hombre viejo cargando con secretos, sino un guardián de algo que había permanecido oculto bajo el polvo del desierto. La criatura, ese hombre lobo que desde niño escuché nombrar con miedo, no era una fábula para ahuyentar a los niños. Estaba allí, invisible pero hambrienta, caminando alrededor de nosotros como un dios menor esperando su ofrenda. Y don Aurelio lo sabía, siempre lo había sabido. Retrocedí un paso y el suelo crujió bajo mi bota. El viejo levantó la cabeza en mi dirección, pero no apartó las manos del círculo. Sus labios se movieron en un rezo sin sonido y la luna brilló más fuerte, como un ojo vidrioso observando el sacrificio. Fue en ese instante cuando lo entendí. No solo estaba presenciando un ritual, estaba presenciando el precio que alguien tiene que pagar para mantener viva una maldición que nunca pidió, pero que sigue reclamando sangre. Y mientras la respiración del cautivo se hacía más corta, más entrecortada, sentí que la noche misma contenía el aliento, esperando el momento en que el desierto volviera a abrir su boca. El amanecer no trajo alivio, sino un silencio más pesado que la noche. Me planté frente a don Aurelio con la garganta reseca, las palabras arrastrándose como piedras. Lo había visto, lo había seguido, y ahora ya no había manera de retroceder. Él se dejó caer sobre el banco de madera con un cuidado casi ceremonial, como si su cuerpo fuera prestado y cada hueso estuviera a punto de quebrarse. Su mirada no me sostuvo. Parecía hablarle a la sombra que lo acompañaba desde siempre. A veces, dijo con voz áspera, hay que atar a un hombre para salvarlo, y a veces hay que amarrar a un demonio para que muerda tu carne en lugar de la de los tuyos. De su morral, sacó un cuaderno de tapas de cuero, abultado, con páginas manchadas de tierra y de tiempo. Entre sus hojas había mapas marcados en carbón, corrales abandonados, pozos secos, ruinas de antiguas misiones donde aún se decía que los muros susurraban en la madrugada. Y en medio de esas marcas, dibujos hechos con mano temblorosa, un ser erguido, con espinazo como cuchillas, patas alargadas, garras que parecían raíces arrancadas de la tierra y unos ojos redondos, incandescentes, que no conocían el descanso. La gente dice chupacabras, murmuró, como si así lo hicieran más pequeño, como si al nombrarlo con burla se volviera un invento de borrachos. Pero no es una fábula. Lo he seguido desde el otoño y sé que es más grande que cualquiera de los que rondaron antes. Se mueve sin sombra, como si la luna misma le negara compañía. Sus dedos tocaron una de las páginas donde aparecía dibujado un círculo de piedras, idéntico al que yo había visto en el arroyo seco. En el centro, marcado con carbón, estaba la silueta de un hombre con los brazos caídos, la cabeza rendida. Ese cautivo, dijo con voz apagada, ya no sueña como los demás. Lo alcanzó la criatura y en lugar de devorarlo, lo probó y lo dejó vivo. A los que toca y perdona les queda una marca fría bajo la piel. La herida cierra rápido, pero el alma se convierte en una puerta entornada por donde puede entrar la bestia cuando quiera. Mis labios se movieron antes de que pudiera pensarlo. ¿Y tú? ¿También llevas esa marca? No respondió de inmediato. Solo se abrió la camisa con manos trémulas
y bajo la clavícula apareció una cicatriz tan lisa como vidrio, tan extraña que parecía hecha no por cuchillo ni bala, sino por un fuego que no deja ceniza. La piel allí respiraba por cuenta propia. Se agitaba apenas, como si algo invisible palpitara bajo ella. El cuarto entero se volvió más pequeño. El aire se espesó con el recuerdo de cabras muertas, de pasos en la arena que nunca coincidían con huellas, de ventanas que se abrían sin viento. El rostro de mi madre, recién enterrada, se me apareció fugaz, y sentí que todo lo que quedaba de mi vida estaba siendo arrastrado hacia esa marca, hacia ese secreto que Aurelio llevaba incrustado en el pecho. No soy el único, añadió él con un hilo de voz. En cada pueblo hay alguien que carga con esto, alguien que sirve de muralla rota entre la criatura y los demás. No es fe, Joaquín, es condena. Yo no apartaba la vista de aquella cicatriz que respiraba como un animal, pequeño atrapado bajo la piel, y entonces lo comprendí. Lo que había visto en la curva del arroyo no era el final, apenas era la antesala, porque si esa herida podía latir dentro de un hombre, también podía multiplicarse, esparcirse como peste invisible por cada rancho, cada misión abandonada, cada sendero donde el polvo aún recordaba las huellas que nunca debieron dejarse. Y en ese instante supe que ya no estaba frente a un viejo marcado por la desgracia, sino frente a un testigo de lo imposible, un sobreviviente que cargaba en su cuerpo la señal del monstruo y que, queriéndolo o no, me estaba arrastrando a su misma condena. San Cielo se levantaba en medio del desierto como un cadáver al que nadie se atrevió a enterrar. Las paredes de la misión aún mostraban los impactos de viejas balas y los santos en sus altares eran figuras mutiladas, rostros borrados, manos arrancadas, ojos vacíos que parecían acusar a todo aquel que osara mirarlos. El campanario, desplomado en la arena, se extendía como un hueso partido bajo el sol, y el viento se colaba entre las ruinas con un silbido que parecía un rezo deformado. Don Aurelio me guió en silencio hasta el altar mayor, quebrado por la mitad como si una fuerza invisible lo hubiera rajado de arriba abajo. Con un gesto seco levantó los tablones del suelo y allí apareció la escalinata que descendía a una bodega sellada por el miedo. El aire bajo tierra era denso, cargado con el olor agrio de aceite de lámparas, sal y cuero, empapado de sudor. La penumbra reveló jaulas de hierro con barrotes doblados hacia afuera, como si algo hubiese forcejeado con tal furia que la fragua misma de los hombres no pudo contenerlo. Había bancos con correas de sujeción, forjas apagadas y un entramado extraño de palancas conectadas a odres que exhalaban un vapor adormecedor. Cada objeto parecía testimonio de una batalla interminable contra lo imposible, un esfuerzo desesperado por encadenar aquello que no debía caminar entre los vivos. No tengo ciencia, Joaquín, dijo don Aurelio, y su voz retumbó entre los muros como si hablara desde otra época. Lo único que tengo es terquedad. Lo que atrapo aquí termina. Sobre una mesa descansaba un ídolo de obsidiana, tan oscuro que devoraba la poca luz de la lámpara. Estaba labrado con espinas a lo largo del lomo, como si imitara el cuerpo de la criatura. A su lado, una tira de cuero llena de muescas, cada corte un número sin nombre. Acerqué los dedos y conté. Eran demasiadas. ¿Cuántos?, pregunté con la garganta seca. Los que pude, respondió. Los que el desierto me dejó. Un carraspeo nos detuvo. Desde la penumbra emergió una figura delgada, con la piel estirada como pergamino y los ojos hundidos por noches sin reposo. Era el doctor Ismael Farías, un hombre al que yo conocía de paso, médico rural que atendía partos y heridas de bala, pero cuya mirada ahora no era la de un sanador, sino la de alguien que había visto demasiado. Sus manos, finas y firmes, parecían diseñadas para abrir cuerpos, no para sostener libros santos. Si la marca late, se puede arrancar, dijo sin preámbulo, pero al hacerlo, el corazón del portador puede callar para siempre. Se necesita luz fija,
y un pulso que no tiemble ni frente a Dios. Don Aurelio lo escuchó sin mover un músculo. Solo levantó los ojos hacia mí, y en ellos vi por primera vez algo que nunca había visto en aquel hombre endurecido por el polvo y la sangre. Miedo, no al dolor, ni a la muerte, sino a lo que podía desatarse si fallaban. «Si yo caigo, Joaquín», susurró, «no dejes que esto regrese al pueblo». Nada regresa. En ese instante, la bodega entera pareció encogerse, como si las paredes supieran que alguien había pronunciado un juramento que sellaba destinos. El aire vibró con un sonido bajo, como un rugido contenido en la piedra misma, y comprendí que, allí donde los rezos se habían torcido y la fe se había convertido en cadenas, el monstruo aguardaba paciente, sabiendo que los hombres que pretendían retenerlo ya estaban vencidos mucho antes de tocar sus barrotes invisibles. Y mientras el doctor abría sus instrumentos bajo la luz temblorosa de la lámpara, yo sentí que cada sombra en aquella bodega tenía ojos, que las jaulas vacías no estaban tan vacías, y que la criatura respiraba muy cerca, arrastrando su hambre entre los muros como un viento sin dueño, esperando su turno para reclamar lo que era suyo. El potrero de mesa quemada nos recibió como un campo maldito, donde el aire mismo parecía envenenado. El sol caía rojo sobre la tierra reseca y las sombras se alargaban como dedos deformes, buscando sepultarnos en silencio. Habíamos preparado la trampa, 3 cabras amarradas al centro, velas negras enterradas en los 4 puntos del viento y colgando de un gancho improvisado, una calabaza llena de sangre fresca que oscilaba suavemente con cada suspiro del desierto. Nos ocultamos entre los nopales y las piedras volcánicas, y durante largos minutos el mundo quedó suspendido en una cuerda invisible, tensa y a punto de quebrarse. Nadie respiraba más de lo necesario. El olor llegó antes que la forma. No era simple hedor animal, era un perfume dulzón y metálico, como si alguien hubiera hervido clavos oxidados en un caldero de miel podrida. El viento lo arrastraba hasta nuestros pulmones y yo sentí de inmediato el escalofrío de reconocer lo imposible. Entonces lo vi. Bajo la luz moribunda apareció una figura baja y huesuda, su espinazo cubierto de cuchillas erguidas, la piel gris verdosa pegada al hueso como pergamino marchito. Sus dientes eran largos y finos, un collar de estiletes que brillaban bajo la luna temprana, y en su rostro ardían 2 carbones vivos, 2 ojos rojos que no pestañeaban, que parecían perforar cada rincón de la tierra. Caminaba sin sombra, como si el mundo lo rechazara. El instinto me guió. Mi Winchester rugió 3 veces, cada disparo sacudiendo la calma del desierto, pero la criatura no reaccionó. Ni un parpadeo, ni un retroceso, solo polvo, de carne desprendido en su costado, sin una sola gota de sangre que diera sentido a mi esfuerzo. Entonces giró la cabeza hacia mí, despacio, y de su garganta brotó un sonido que hasta hoy me persigue, una risa rota, como piedras chocando dentro de una caverna, como campanas oxidadas que nadie debió escuchar jamás. Esa risa no era de este mundo. Saltó, sentí el impacto brutal en la pierna y el hueso crujió con un chasquido seco, como rama quebrada bajo la bota. El dolor me arrancó un grito, ahogado mientras rodaba entre espinas de cactus que me abrieron la piel. La noche giraba y lo único que veía eran los ojos incandescentes acercándose, ansiosos por devorar no solo mi cuerpo, sino mi memoria. Don Aurelio apareció de golpe, con la fuerza de un hombre arrastrado por la desesperación, tirando de mi cuello para apartarme de aquellas garras. El doctor Farías, con manos que ya no parecían de médico, sino de exorcista improvisado, lanzó un paño empapado en láudano hacia la criatura. El aire se llenó de un vapor fuerte, casi nauseabundo. La bestia se detuvo, no por miedo ni dolor, sino por desconcierto. Vaciló apenas un segundo,
Ese instante bastó para que huyéramos a tropiezos, dejando atrás las cabras, las velas y la sangre que aún goteaba del gancho. Cada paso era un suplicio para mi pierna, cada respiro una plegaria ahogada. Pero lo peor no era el dolor, era esa risa quebrada, sin garganta, que nos siguió por el desierto como una cadena arrastrada, como un eco maldito que se negaba a morir. Cuando por fin nos alejamos lo suficiente, el silencio volvió a cubrir la tierra. Pero no era el silencio del descanso, sino el silencio de un desierto que escuchaba, atento, como si él mismo quisiera guardar aquel sonido en sus entrañas para siempre. Y entonces comprendí que esa cacería no había sido un intento por atrapar al monstruo, sino una invitación para que él nos eligiera como su siguiente recuerdo. Me desperté con la boca reseca, como si hubiera estado bebiendo polvo toda la noche, y la pierna entablillada me recordaba cada segundo que la criatura me había rozado con su hambre. La lámpara de aceite apenas alcanzaba a iluminar la bodega de la misión, y en ese resplandor enfermo vi de nuevo el pecho desnudo de don Aurelio. La cicatriz brillaba con un sudor ajeno, se inflaba y desinflaba al ritmo de un pulso que no era suyo, como si un corazón extraño latiera debajo de su piel. Lo observé con espanto, incapaz de apartar la mirada. «No duele», susurró él con voz gastada. «Al contrario, cura lo que rompe. Pero al hacerlo abre puertas. Hace años que puedo cabalgar sin cansancio, pasar días sin probar bocado. Sin embargo, cuando cierro los ojos, oigo pasos en el borde de mis sueños. Cuando esa cosa vuelve a alimentarse en el valle, la marca se alegra y late más fuerte, como si quisiera seguirla». El doctor Farías desplegó entonces su instrumental con la calma de un verdugo resignado. Bisturís ennegrecidos, agujas hervidas en aguardiente, hilo grueso de cáñamo, hierbas machacadas en un mortero y una piedra lisa de río, lista para ser mordida en el momento en que la carne ya no soportara el corte. La bandeja metálica vibraba levemente, como si la misma proximidad de la cicatriz le transmitiera su temblor. «La voy a extraer cuando la marca llame, no antes», dijo con una seguridad quebrada por la fiebre en sus ojos. «Si intento arrancarla ahora, se esconde, se escurrirá como una espina de pescado entre las costillas y jamás la encontraré». Tragué saliva y las palabras se escaparon de mi boca antes de pensarlas. «Y el hombre del arroyo». El médico alzó la vista y en ella vi cansancio, pero también una verdad que ninguno de nosotros quería escuchar. «Si ya fue tocado», respondió, «lo único que queda es cerrarle la puerta o resignarse a que la cosa entre y lo vacíe hasta dejarlo hueco». El eco de esa frase me abrió un pozo en el estómago. Tuve que apartarme, tambaleándome con mi pierna herida, hasta alcanzar las escaleras que llevaban a la superficie. Necesitaba aire, aunque supiera que allá arriba el viento no era limpio, sino el mismo que cargaba la risa rota de la criatura. Cuando salí, la noche me recibió con un silencio que olía a óxido, y allí estaban, huellas frescas sobre la arena, 3 dedos alargados, hundidos profundamente, y junto a ellos el rastro de espinas arrastradas, como si una columna entera hubiera reptado sobre la tierra. Eran marcas demasiado pesadas para ser de un animal común, demasiado claras para pertenecer a un fantasma. Cada surco en la arena me gritaba que no importaban las jaulas, las armas ni los rezos. Aquello nos estaba acercando. Me incliné para tocarlas y sentí un frío que me atravesó la mano, como si la huella misma conservara el aliento del monstruo. El viento levantó polvo y por un instante creí escuchar sus pasos, más cerca de lo que debía, como si me rodeara, aunque mis ojos solo vieran sombras. Apoyado en el muro de la misión, cerré los ojos y me descubrí temblando, no por el dolor de la pierna ni por la visión de la marca en Aurelio, sino por una certeza que me quemaba desde dentro. Tarde o temprano, esa cicatriz respirante no solo latiría en su pecho, también buscaría lugar en el mío.
Esa noche, la misión se convirtió en un pulmón enfermo. El siseo nos despertó como un silbido de víbora escondida. Los odres habían sido manipulados. El vapor adormecedor llenaba la bodega y volvía más pesados nuestros párpados, como si manos invisibles nos hubieran hundido en agua turbia. El doctor Farías, sudando bajo la frente perlada, murmuró con voz quebrada que alguien había entrado mientras dormíamos. «Hay quienes rezan a esa criatura», dijo, con el fervor torcido de quien confunde miedo con devoción. Le prometen ganado, le ofrecen silencio y venden a su propia sangre con tal de seguir respirando. Don Aurelio, con el rostro curtido por más batallas de las que yo podía contar, clavó en él una mirada donde el dolor era más viejo que su voz. «¿Quién te habló, Ismael?», preguntó. Pero el doctor guardó la respuesta entre los dientes hasta que otro eco emergió del túnel y el aire se heló. Hilario Pineda, alguacil del valle, apareció con su rostro anguloso endurecido por la traición, escoltado por 3 hombres armados que cargaban la mirada vacía de quien ya juró lealtad a lo oscuro. «No todos queremos santos de hierro en el valle, Valverde», escupió. «Deja al vacío comer en paz, y él nos dejará vivir». La pólvora respondió antes que nuestras lenguas. El túnel se llenó de humo y las piedras mismas parecieron temblar con el estruendo de los disparos. En medio del forcejeo, el fuego me mordió el costado, un ardor que me atravesó hasta el alma. Caí contra la pared y entre el rugido de las balas escuché algo más. Un aullido, no humano, pero tampoco del todo bestial. Un lamento que se filtraba en la carne, como si la criatura hubiera estado aguardando precisamente ese momento para hacerse presente. Hilario, ciego en el desorden, blandió su navaja con torpeza y el mismo acero que pretendía dominarlo lo devolvió al polvo. Cayó con la garganta abierta, con los ojos atónitos fijos en un vacío que lo reclamaba. Sus hombres huyeron sin palabra, como si supieran que la sombra a la que habían vendido su fe no perdonaba testigos. El doctor Farías me arrastró entre las piedras, sus manos temblaban, pero no dudaban. Con hilo de cáñamo y aguja enrojecida por la fiebre del metal, me cosió la herida en la penumbra. El olor a sangre fresca llenó la bodega, y en ese olor creí sentir de nuevo la respiración de la criatura, cercana, expectante, como un animal paciente al acecho. Don Aurelio, apoyado contra los barrotes torcidos de una jaula, escupió sangre oscura y me buscó con la mirada de un hombre que sabe que ya camina al borde de su último sendero, a la mina del Cerro Tizoc, susurró. Allí escondí lo único que puede enseñarle a morir. El viento se llevó esas palabras como si fueran confesión y sentencia a la vez, y yo entendí que el desierto no había terminado de cobrarse su deuda, que apenas nos había permitido respirar un poco más, para llevarnos a ese lugar donde las piedras guardaban secretos más viejos que nosotros, donde hasta el eco podía ser una trampa tendida por la criatura. La entrada a la mina del Cerro Tizoc parecía un sepulcro maldito, cerrada con tablas cruzadas y crucifijos tallados a mano, como si la gente del valle hubiera intentado mantener algo dentro y no fuera de ella. El viento que se colaba entre las rendijas llevaba un gemido de metal oxidado, un lamento antiguo que se confundía con el propio latido de la tierra. Allí, en ese umbral donde las sombras no obedecen al sol, don Aurelio había convertido la montaña en una trampa, cuerdas tensadas como venas listas para romperse, clavos de ferrocarril apuntando como dientes de hierro y un vagón lleno de piedras sostenido por una palanca. Su voz sonó grave, cargada de un cansancio feroz. No mata balas, mata caída, hierro y fuego negro. El plan era sencillo en su crueldad. Colocamos odres de sangre en fila a lo largo del pasaje, como si la mina se hubiera convertido en una ofrenda para el hambre del monstruo.
El aire se volvió dulzón, insoportable, como si alguien hubiera cocido miel con sangre vieja. Cada respiración quemaba y aún así sabíamos que era necesario. La criatura no resistiría ese llamado. Los pasos llegaron primero como vibraciones en la roca, luego como golpes que imitaban un tambor lento. No era un único ser. 2, quizás 3, avanzaban desde las entrañas de la tierra. El primero se dejó ver con la serenidad de un depredador que nunca ha sido cazado. Sus espinas rozaban las paredes, arrancando chispas que parecían cuchillos contra piedra. La lengua bífida asomó, paladeando el aire, buscando el aroma de la sangre. Esperé hasta que el silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Entonces jalé de la palanca. El vagón retumbó con un bramido metálico, descendió con violencia y se estrelló contra la criatura. El impacto la aplastó contra el muro con un estrépito seco. El sonido de sus huesos quebrándose fue como nueces partiéndose bajo una bota. Pero lo que nos aguardaba era peor. El segundo saltó desde la pared como una sombra viva. Su cuerpo increíblemente ligero pese a su tamaño me embistió de frente y sentí su aliento húmedo y el calor viscoso de su boca abierta buscando mi garganta. El tiempo se volvió espeso, como si la mina misma nos obligara a contemplar nuestra desgracia en cámara lenta. Don Aurelio, con un rugido que parecía salirle desde la marca en su pecho, hundió un cuchillo curvo bajo la mandíbula de la bestia. La hoja atravesó carne y hueso, pero la criatura no cayó. Chilló, un sonido insoportable que se clavó en el oído como un clavo al rojo vivo. El doctor Farías, con manos que temblaban entre fe y terror, prendió una mecha que zumbó como un enjambre de insectos. El fuego corrió por la cuerda aceitosa hasta alcanzar los barriles. La pólvora explotó con un rugido que hizo vibrar la montaña entera. El pasaje se iluminó con un resplandor infernal y la mina escupió polvo, sombra y fragmentos de dientes que chisporroteaban en el aire. El estruendo nos dejó sordos, pero cuando el humo comenzó a disiparse, vimos el resultado. Uno de los monstruos agonizaba, atrapado bajo toneladas de piedra, sus garras aún arañando la roca como si se negara a morir. El otro, herido, huyó hacia la grieta del fondo, dejando tras de sí un olor insoportable a cobre quemado y ceniza. Era como si hubiera marcado el camino con un rastro de su propia furia. Y entonces lo comprendí. No habíamos vencido. Apenas habíamos tocado la piel del infierno. El verdadero corazón de aquella criatura, o de lo que fuera, seguía aguardando en las profundidades, y la mina no era un refugio, sino un umbral. La mina estaba impregnada de un silencio espeso, un silencio que no era natural, sino impuesto, como si la tierra entera se hubiera detenido a escuchar. La cicatriz en el pecho de don Aurelio palpitaba bajo la lámpara de aceite, una vibración ajena, animal, como si dentro de su carne hubiera algo que respiraba con un ritmo propio. El doctor Farías, con los labios mordidos hasta sangrarse, preparó el bisturí ennegrecido. Cuando corte, sujétalo, no gritará con la boca, me dijo con la voz quebrada, como quien sabe que a lo que enfrenta no se le debe hablar en voz alta. Hice peso sobre los hombros del viejo y sentí su piel dura, sus huesos tensos como la madera de un ataúd. La hoja abrió su carne sin resistencia, y lo que brotó no fue un chorro, sino un hilillo cansado, como si la sangre se hubiera resignado a quedarse. El aire se volvió más frío. Farías hundió los dedos, buscando algo que no debía estar allí, y entonces lo arrancó. Una espina negra, curva, húmeda, con pequeñas púas que se agitaban como branquias, absorbiendo aire, como si aún buscara dueño. La arrojó al brasero encendido, y en cuanto el metal ardiente la tocó, un chillido llenó la bodega. No venía de garganta alguna, era un grito ciego, retorcido, que parecía doblar las paredes y meterse en los huesos. La espina se dobló sobre sí misma, convulsionando, hasta que no quedó más que polvo cenizo, flotando en el resplandor del fuego.
Don Aurelio quedó jadeando, temblando como un hombre que por fin descubre lo que significa tener frío. Sus ojos, siempre duros, me buscaron entre las sombras, y en ellos había un reflejo de niño perdido, pero también la certeza de un hombre que cargó demasiado. «No soy santo ni monstruo», murmuró con la voz apagada. «Yo solo conté cabras muertas y nombres de hombres que el desierto quería tragar. Si mañana no despierto, tú llevarás este cuaderno, y no dejes que vuelva a reírse». El doctor apartó las manos manchadas, derrotado por la magnitud de lo que había tocado. Yo me quedé sosteniendo a don Aurelio hasta que su pulso se volvió un murmullo cansado, dormido. Su cabeza cayó hacia un lado y por primera vez me pareció más ligero, como si la espina hubiera cargado con parte de su vida. Afuera, el viento empezó a azotar la entrada de la mina. No era el soplo libre de la sierra, sino un roce constante, como uñas raspando la madera de una puerta. Las piedras vibraron bajo mis botas y el aire trajo un olor metálico, el mismo que había precedido a la risa quebrada de aquella criatura. Entendí entonces que lo que habíamos quemado era apenas una astilla de algo más grande, una huella de lo que aún andaba, libre, esperando que alguien le abriera camino en la oscuridad. Y yo sabía, con una certeza que me helaba el pecho, que esa risa todavía no había terminado de buscarnos. El amanecer no trajo alivio, sino la certeza de un silencio condenado. Cavé la fosa junto a las ruinas de la misión, y cada palada de tierra me pesaba como si hundiera mis propias costillas en el suelo. El doctor Farías me observaba con los ojos vidriosos, temblando como un hombre que ya no sabe si lo que vio pertenece al mundo de los vivos o al de los recuerdos malditos. No hubo oraciones ni cantos, solo el cuaderno de don Aurelio empapado de polvo y miedo, reposando en mis manos como un hierro que arde. Cuando abrí la primera página, la sentencia quedó escrita para siempre. Donde bebe la noche habrá dientes. Partí con la pierna entablillada y la sed pegada al alma. El desierto me acompañaba, reseco y vasto, como un animal que espera el momento de morder. En el camino encontré 2 menonitas rezando, rodeados de 3 ovejas abiertas, como odres vacíos. Sus miradas eran espejos turbios. No pedían ayuda, solo guardaban silencio, como si el miedo hubiera sellado sus lenguas. Les prometí volver, aunque ambos sabíamos que no lo haría. No hay regreso donde el polvo ya se ha bebido la sangre. En la orilla del río seco, la arena guardaba nuevas huellas. 3 dedos profundos, pesados, como si el suelo se hubiese quebrado bajo un peso imposible. Y junto a ellas, arrastres de espinas que parecían arar la tierra como cuchillas dormidas. El aire estaba impregnado de cobre y sentí, con esa punzada que nunca me abandona, que la risa no se había extinguido, solo había estado esperando. Al caer la tarde, levanté lámparas, colgué odres de sangre, tensé cuerdas y afilé cuchillos. Cada movimiento era un ritual aprendido en silencio, como si mis manos repitieran gestos que no eran míos, sino de todos los que antes de mí intentaron frenar lo inevitable. El viento me trajo murmullos, voces que no pertenecían a nadie, pero que conocían mi nombre. A lo lejos, las piedras vibraban como tambores apagados, y las sombras se estiraban más de lo que el sol les permitía. Cuando la risa regresó, no vino de una garganta. Fue un eco que se desprendió de las rocas, un crujido que reptaba bajo la tierra y se enredaba en mi pecho. El desierto mismo parecía respirar conmigo, acompasado, como si esperara presenciar lo que estaba por volver. Comprendí entonces que la herencia que me dejó don Aurelio no era oro ni tierra. Era esta condena, la obligación de escuchar y responder a un eco que no muere, que atraviesa generaciones como un cuchillo ciego, una risa que no olvida, que no perdona, que se alimenta de la memoria.
Me até el cinturón, apreté contra mis labios el crucifijo de hierro y pronuncié en voz baja una palabra que no era rezo ni desafío, sino aceptación. Ven. La noche respondió con espinas, y yo no aparté la cara, porque hay criaturas que nunca se van, que se esconden en las grietas del polvo, esperando la próxima tormenta para volver a beber del miedo. Ahora lo sabes, esta no es una historia que termina, es apenas una advertencia escrita en la arena con sangre vieja y risas que aún vibran bajo la tierra. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.